Cuando la ciudad calla, el eco se hace presente. Ecos de la noche. Un pasaje al apasionante mundo de la literatura, el misterio y la imaginación. Produce Raúl Rodríguez Lucio. Ecos de la noche. Ecos de la Noche presenta la reanudación de la serie acerca del Titanic, que apenas había comenzado. Esta sería la segunda parte, pero que tuvimos que interrumpir por causas de fuerza mayor. Un gran cantante, yo diría el gran cantante de México, pues murió, y eso nos mereció desviarnos de la atención, pero bueno, ya volvemos a la normalidad. Y aquí está Fernando Rocha con todos los datos para continuar con esta serie. En cabina de controles se encuentra Jorge Espinosa y tenemos aquí en el panel a Mauro Rivera Montaño, a Fernando Rocha, a Gerardo Sánchez y bueno, aquí al micrófono les habla un servidor, Raúl Rodríguez Lucio, ya listos para comenzar. Amigos míos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida aquí a estas noches de octubre, cada vez un poco más frescas. Este va a ser el último programa con el horario de verano, porque el siguiente ya probablemente estemos en noviembre. No, creo que todavía es octubre, sí, pero ya cambió el horario. Sí, pero ya va va a cambiar, no, cambia hasta la siguiente semana. Cambia el último domingo de octubre. Este domingo es el último domingo. Ya cambia. Bueno, pues sí. Entonces, nos va a dar más flojera venir porque va a ser más desde tarde. Va a ser un poco más tarde y vamos a estar. Pero bueno, esperemos que todo salga bien y saludamos. Mauro, por favor, si te puedes acercar, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Muy buenas noches. Y todo buenas ahorita noches, no hay por qué estar en el inframundo. Buenas noches y atento a lo que nos comparten. Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Ya listo ahora sí? Hola, muy buenas noches a todos. Pues sí, ya para retomar el tema, vamos a hablar pues ya prácticamente del Titanic. Ya damos por sentado que esperemos que recuerden todo lo que dijimos hace como 3 semanas, que era prácticamente una fotografía de cómo estaba pues el mundo en esa época, la revolución industrial y todo esto. Y bueno, pues ahora vamos ya de pleno con el Titanic y esperemos que les agrade. Así es. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Amigo Raúl, gracias por la invitación, como siempre, a todos ustedes. Querido Fer, buenas noches. Ahí a mi querido Mauro también. En controles técnicos, a nuestro querido amigo Jorge Esquivel, que ha sido muy amable por estar apoyándonos en estas noches de octubre. Y bueno, queremos agradecerles también a ustedes que estén en sintonía con nosotros. Como siempre digo, este es un horario que no es nada fácil.
Más sin embargo, tenemos por ahí valientes que nos siguen, como cada martes en las noches, cuando estamos básicamente en este horario estelar para Ecos de la Antigüedad, que este programa es Ecos de la Noche. Bien, pues el día de hoy es el día 22 de octubre del año 2019 y queremos agradecerles que se comuniquen con nosotros aquí en cabina. Si usted quiere mandar alguna felicitación o alguna aporte al programa o algo que usted quiera comunicarnos, el teléfono en cabina es 442-192-1293. Si usted gusta de mandar algún mensaje de texto o vía WhatsApp, lo puede hacer al 442-322-1077. Pero si no quiere ese método y si nos quiere ver, hay dos vías en la que usted nos puede ver y escuchar. Una es el Facebook de Radio UAQ FM 89.5, ahí nos puede ver, y por último la página que nos hospeda, que es Ecos de la Antigüedad. Si no nos tiene añadidos, denos un like, un dedito arriba y ya puede ver no nada más este programa que se está grabando, sino los programas de meses pasados, incluso hasta de algún año pasado, ¿no? 2 años. Entonces, sí, pueden vernos. Quien tenga oídos que nos escuche, quien tenga ojos que nos vea. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde el mítico Cerro de las Campanas, el cerro insignia de aquí, de las polifacultades de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y en esta noche clara de Inquietos Luceros, Raúl. Hoy cumplimos 18 años. ¿Hoy 22? 18, hoy 22 de octubre, exactamente. La mayoría. 18 años de haber nacido Ecos de la Noche. Bien, pues felicidades, Raúl. Raúl. 22 de octubre del 2001. Muy bien. Entonces sí, es la mayoría de, pero ya no quise hacer tanta pachanga porque se festejó, nos las hemos hace pasado unas 3 semanas, de fiesta en fiesta, tanto en Ecos de la Antigüedad como en Ecos de la Noche. Ya me dio pena. Entonces, pero ya, pero sí son 18 años, y bueno, pues es un placer formar parte, al menos no los 18 años, pero por lo menos 3 años ya, y pues muy a gusto degustando el micrófono con ustedes en estas noches. Así es, y bien, pues un breve resumen, Gerardo, de lo que se dijo, claro que sí, hace un mes o no sé hace cuánto. Por supuesto. No, antes no damos algunos mensajes, Fer. No, ahorita no tengo nada todavía. Bueno, pues yo sí, ya tengo aquí gente que nos está viendo. Manuel Sánchez manda saludos. También tengo por aquí a mi sobrina Anaí Vélez, que nos está escuchando. Gracias, sobrina Anaí, por estar escuchándonos. Mi hermana Clarisa Virginia, que anda en el inframundo y nos está viendo muy, muy cerquita. Agradezco que nos esté acompañando. Y Paulina Guzmán Rocha, que manda a decir felicidades. Y bueno, hace 3 semanas o hace casi un mes que empezamos a hablar del Titanic. Déjenme decirles, queridos amigos, que el Titanic fue aquel transatlántico que en una noche de abril del año de 1912 tuvo un naufragio. Ha sido muy célebre porque fue un barco muy grande, con casi 3,000 personas que estaban en este barco, y fue un viaje inaugural en donde este barco tuvo este gran suceso, que fue por supuesto trágico. De las 3,000 personas se lograron salvar alrededor de 700, casi todas murieron. Hay una película que revive mucho el hecho de la leyenda del Titanic, que fue por James Cameron, allá por el 97 o 98, 97, y obviamente hace una gran recreación, Raúl, porque para que él haga muy exitosa su película, yo sé que tuvo él que tener una cámara que bajó al océano alrededor de 3 kilómetros, donde está básicamente allí encallado el barco, y con imágenes que van a la popa, a la proa, que se llega a meter dentro del barco, lo poquito que se logra meter. Cameron hace una recreación de exactamente cómo debió lucir el famoso Titanic. Es un barco que empezó a construirse en el año de 1908,
con inversión inglesa, pero también una inversión de Estados Unidos, de un magnate Morgan, JP Morgan, y bueno, iba a zarpar en marzo, pero por azares del destino el tiempo no le dio, porque un hermano gemelo del Titanic llamado el Olympia Fair, el Olympic choca mientras estaba en un viaje de prueba, y al Titanic lo tienen que sacar de donde estaba para que lo arreglaran, y ya no se pudo hacer la fecha de marzo, pero sin embargo en abril es cuando se da el banderazo para que este barco salga, y más o menos es el preámbulo de lo que vimos hace casi un mes, y espero que el día de hoy pues tengamos la información que la gente quiere saber, información que, insisto, no siempre es la básica, la que se conoce, sino hay más todavía. También nos explicó Fernando el contexto mundial que había a fines del siglo XIX y principios del siglo XX para ubicarnos un poco más en esto. Y bueno, Fer, pues a darle adelante con la información. Bueno, pues sí, como ya vi, el Titanic pues es un tema bastante amplio y que ha llamado la atención pues prácticamente desde que se hundió, y antes de que ocurriera la tragedia, pues llamaba la atención porque era el objeto móvil pues más grande construido por el hombre en esa época, ¿no? El Titanic medía 269 metros de largo, el alto eran más o menos 20 pisos y pesaba unas 46,000 toneladas. Entonces era un barco enorme que nunca se había construido un proyecto de ese tamaño. Tenía 9 cubiertas y pues tenía 3 clases, ¿no? Primera clase había 370 camarotes, segunda clase 168 y tercera clase 297. Era una maravilla de la ingeniería para esa época. 29 calderas tenía, perdón. Y eran de carbón. Exacto. Y eran de carbón, ¿no? Tenía capacidad de carga de 6,000 toneladas de carbón. Entonces, eso era dentro de lo que es la mecánica, ¿no? Cómo funcionaba el barco. Los motores eran de 3 pisos de alto, los pistones que usaban eran una enormidad, las anclas, incluso si pueden buscar en internet, van a ver fotografías de ahí de cuando se transfiere el ancla, usan 20 caballos para poder jalar el ancla hacia el dique seco, donde se estaba construyendo el barco, ¿no? O sea, era una enormidad de construcción y el lujo pues tampoco se quedaba atrás, ¿no? Todo el lujo que había en la cubierta de primera clase pues era más allá, ¿no? Era un palacio flotante, así lo describían sus constructores y la misma White Star Line. Y bueno, pues obviamente pues solamente los más poderosos y más ricos de esa época, que eran muchos estadounidenses, pues podían pagar este boleto, ¿no? Sin embargo, bueno, pues en segunda y en tercera clase pues pasajes más económicos iban inmigrantes de varias nacionalidades, principalmente irlandeses o escoceses, ingleses de esa parte, porque el Titanic, pues recordemos, se construye en Belfast, Irlanda del Norte, y sale el 10 de abril de Southampton, al sur de Inglaterra. De ahí hace una parada en Cherburgo, al norte de Francia, vuelve a Queenstown, la República de Irlanda en esa época, y de ahí pues ya al oeste hacia Nueva York, ¿no? Okay. La idea era llegar en 7 días a Nueva York, era la expectativa que se tenía. Y bueno, actualmente pues se tiene tanto el capitán Smith como el constructor Thomas Andrew, pues se tienen como tachados como los imprudentes, ¿no? El querer demostrar esta habilidad, del Titanic, para poder cubrir la distancia entre Europa y América en tan poco tiempo. Dicen que al forzar la velocidad, cuando llegan a la zona donde estaban los icebergs, cabe destacar que la advertencia de los icebergs se les da desde la 1:40 de la tarde del 14 de abril, se les avisa que hay icebergs en el camino, y de ahí pues empezará no la tragedia hasta las 11:40 de la noche, es cuando este iceberg pega al Titanic. Y como digo, pues estos dos personajes son los que se tienen, digamos, en cierta manera como culpables, digamos, por no haber atendido las indicaciones que había. Sin embargo, recientemente ha habido otras investigaciones que indican que el Titanic ya iba dañado.
Ha sido un documental que sacaron hace poco, en el que, bueno, precisamente por lo que nos compartió Gera, el Olympic había sufrido un accidente y eso había representado una pérdida monetaria muy grande para la White Star Line. Entonces, pues, todas sus cartas estaban sobre el Titanic. Y al parecer había un daño hay unas fotografías que se descubrieron recientemente, un álbum de fotografías en el que se ve la construcción del Titanic, se ve cuando se bota el Titanic al mar, y hay ciertos detalles que notaron en la estructura que pues les llamaron la atención, ¿no? Manchas sobre todo que parecen puntos sensibles del Titanic. Entonces les llevó a hacer una investigación y al parecer hay testimonios de que el Titanic cuando parte iba con un incendio interno. Esto es, las carboneras, que eran las bodegas donde se guardaba el carbón, al parecer una de estas carboneras se estaba incendiando. O sea, el depósito de carbón estaba al rojo vivo, se estaba incendiando, pero no compartieron esta información con nadie, precisamente porque pues el miedo de perder el dinero y de la inversión que tenían y que ya estaban con y el hazmerreír, exacto, ¿no? con la bota al cuello, todo esto. Entonces, al parecer, el Titanic pues zarpa con este incendio interno, porque, y esto surge a través de por qué se pudo hundir, ¿no? Teóricamente, el diseñador Thomas Andrews estipulaba que el Titanic tenía 16 compartimientos y decía que podía flotar, aunque 2 en cualquier parte del barco se inundaran, o los 4 primeros del frente. Entonces, bueno, cuando surge todo esto, dicen, ¿por qué no flotó si estaba diseñado? ¿O por qué no se tardó más en hundirse? ¿No? Se tarda aproximadamente 2 horas en hundirse. ¿Por qué no se tardó más? Bueno, a esta investigación que hacen sobre este supuesto incendio, al parecer dañó la estructura integral del acero con el que estaba construido. Había unas mamparas automáticas que hacían cuando se detectaba que había se inundaba algún compartimiento, estas mamparas, estas compuertas de acero bajaban automáticamente, entonces evitaban que el agua pues llegara a otra parte del barco. Al parecer este incendio daña la estructura de estas mamparas y bueno, al estar al rojo vivo, al estar caliente, cuando le pega el agua, pues lo que hace, si ustedes han visto o han hecho ese experimento, le echan agua caliente al sartén, o sea, lo que hace, realmente no lo vemos ahí, pero el sartén lo estamos debilitando. Entonces, imagínense en esa parte lo que pasó. Entonces, esta parte se hizo una investigación en 1912 y al parecer muchos de estos detalles se escondieron, ¿no? Realmente no se le dio el seguimiento que había, porque bueno, los pasajeros eran 2.200, había muchas cosas raras en el Titanic, ¿no? Había 2.200 pasajeros, aún y cuando tenía capacidad para poquito más de 3.000 pasajeros. En ese momento había 2.200, pero los botes salvavidas únicamente había 1.200 para 1.200 personas, y ni así se salvaron un poquito más de 700 personas. Entonces, déjame te comento, para ilustrar más el dato. Sí. El presidente o el originador de la idea del Titanic se llamó Joseph Bruce Ismay, y él en el viaje inaugural está, y sale incluso en la película, y él huye en uno de los botes salvavidas, mientras que el capitán del barco, mientras que diseñadores del barco y gentes relacionadas con el barco se quedaron con el barco. Sí. Y esto lo persiguió a Ismay, lo persiguió el resto de su vida como un cobarde. Bien, él fue el presidente de la compañía White Star Line. ¿Quién hace el Titanic? Ok. Pero en los astilleros en donde se forma el Titanic es el Harland and Wolff, y el presidente de estos astilleros es William Peary. Bien, William Peary tenía un sobrino, que es el que nos está diciendo Fer, de nombre Thomas Andrew. Él fue el gerente de construcción y jefe del departamento de estos astilleros. Bien, pero Peary tenía, además de que su sobrino era el gerente, tenía un cuñado de nombre Alexander Carlisle. Él era el diseñador en jefe general del astillero. Él sí quería meter más botes salvavidas y además quería meter más estas llantas. Sí, llantas salvavidas, pues. Sí quería meter más, pero tanto Peary como Peary y Ismay no estaban de acuerdo en este diseño. Finalmente, ante tantas presiones, en 1910, Alexander Carlisle
sale del proyecto y se queda como gerente del proyecto general Thomas Andrews. Entonces es como para poner en contexto lo que está diciendo Fer. Y esto lo avalan los accionistas de la Welling David and Engineering Company, que fabricaba precisamente los barcos, las lanchas y las llantas. Entonces ellos avalaron el proyecto de tener una capacidad mínima de la que no estaba de acuerdo Alexander Carlslilie, que él decía que tenían que haber más. Y esto es un punto en donde es un punto de quiebre y se vio al último. Porque cuando empezó a hundirse el barco y empezaron las gentes, sobre todo las de primera clase, Raúl, son las que empiezan. Claro, sí, a sacar, son los ¿no? primeros que evacúan. Claro. ¿Cuánta capacidad tendrían las lanchas? 1,200 personas eran. No, por cada lancha. Por cada persona, unas 30, 50, 60. Unas 60 personas, yo creo. ¿Y cuántas iban en un principio? Sí, unas 60, 68. ajá. ¿Y cuántas iban en un principio? No iban ni 15. Iban llenos, ajá. O sea, iban bien vacíos. Sí. Me parece que uno de estos son los que regresa. Sí, de hecho, ahí hay varias historias que hemos visto. Digo, obviamente, pues yo creo que todo el mundo ha visto la película. Afortunadamente es una descripción más, aparte de la historia toda, es una buena descripción de lo que se conoce de la actualidad, ¿no? Incluso, los pasajeros importantes, digamos, los más ricos que fallecieron, en el caso de John Jacob Astor, en el caso del matrimonio Strauss, en el caso de Guggenheim. De hecho, sí, bien. El matrimonio Strauss son los viejitos. Exacto. ¿Sabes quiénes fueron ellos? Los dueños de Macy's. Ajá, exacto. De la tienda Macy's, eran los dueños. Sí. Ella ya estaba en un buque, estaba en una lancha, y ella le dice, vente en otra lancha. Dice, no. Era una época de caballeros todavía. Y dice, no, yo me quedo y le cedo mi lugar. Si hay al último espacio, bien. Si no, yo aquí me quedo. Y ella dice, pues si tú te quedas, yo me quedo contigo. A donde tú vayas, yo voy. Según el relato, ellos regresan a su camarote, se acuestan los dos a que llegue el final. Con el tiempo se encuentra el cadáver de él, pero el de ella no. No se encontró. Sí, de hecho se encontró, fue posteriormente, pues estas 2 horas en que se tarda de hundir el barco, pues imagínense, ¿no? La temperatura a la que estaba en ese momento el agua, y como bien dices, al principio no habían caído en cuenta de qué estaba pasando realmente. O sea, pega el iceberg, hay relatos que también se pueden, voy a usar como referencia la película porque, como digo, está prácticamente todo el mundo lo vio. Hay relatos hay una escena en la que están jugando fútbol con el hielo, y eso es verídico. Hay relatos de que no se habían dado cuenta de realmente lo que estaba pasando, no entendían